Pocas decisiones han marcado tanto el rumbo económico, político y simbólico de México como la que se tomó en marzo de 1938. Pero no fue solo la expropiación petrolera el acto decisivo. El verdadero parteaguas vino unos meses después, con la creación formal de Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex. El decreto fue publicado el 7 de junio de 1938, y con él nació una empresa que, por décadas, no solo abastecería de energía al país, sino que también se convertiría en un ícono nacional. La historia de Pemex no puede entenderse sin el contexto de su nacimiento. En los años 30, el petróleo en México estaba controlado en su mayoría por compañías extranjeras, principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y los Países Bajos. Estas empresas extraían crudo, generaban enormes ganancias, pero pagaban salarios bajos y violaban repetidamente los derechos laborales de sus trabajadores mexicanos. El conflicto fue escalando hasta que, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión histórica: expropiar los bienes de las compañías petroleras extranjeras y nacionalizar la industria. Sin embargo, la expropiación por sí sola no bastaba. Hacía falta una estructura que garantizara la continuidad de la producción, la distribución y la refinación del petróleo. De ahí surgió Pemex, mediante un decreto presidencial que le dio personalidad jurídica, autonomía técnica y responsabilidades específicas. No era simplemente una empresa estatal, era la operadora de un recurso estratégico para el desarrollo del país. La creación de Pemex respondió a múltiples necesidades: consolidar la soberanía energética, canalizar los ingresos petroleros para financiar infraestructura y programas sociales, y demostrar que el Estado mexicano podía administrar por sí mismo una industria compleja y de alto valor. En sus primeros años, Pemex no solo mantuvo la producción que antes realizaban las empresas extranjeras, sino que la expandió, desarrollando refinerías, redes de distribución y una fuerza laboral especializada. También fue una empresa símbolo. En las escuelas se enseñaba con orgullo que el petróleo era de todos los mexicanos. Las aportaciones voluntarias para financiar la expropiación, desde joyas hasta gallinas donadas por campesinos, alimentaron una narrativa de unidad nacional que colocó al petróleo como emblema de soberanía y dignidad. Así nació Pemex, entre la necesidad y el simbolismo, entre la economía y la política. Lo que comenzó como una urgencia operativa, terminó por convertirse en uno de los pilares más duraderos, y también más debatidos, del México moderno. Durante buena parte del siglo XX, hablar de Pemex era hablar del corazón energético del país. Tras su fundación en 1938, la empresa no solo logró sobrevivir a los retos técnicos y financieros que dejó la expropiación, sino que en pocas décadas se transformó en una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Para la década de 1970, Pemex no era simplemente una empresa estatal, era un verdadero pilar económico y político de México. Uno de los momentos más significativos de esta consolidación vino con el descubrimiento de nuevos yacimientos en Tabasco, Chiapas y Campeche, que multiplicaron la capacidad de producción nacional. Con el hallazgo de Cantarell en los años 70, uno de los campos petroleros más grandes del planeta en su momento, México pasó a ser un actor relevante en el mercado internacional de hidrocarburos. A partir de ahí, los ingresos petroleros se convirtieron en una fuente esencial del financiamiento del Estado mexicano. Con esos recursos, el gobierno federal pudo ampliar programas sociales, construir infraestructura, subsidiar combustibles y sostener políticas públicas de alcance nacional. Durante años, el presupuesto del país dependió en buena medida de lo que entraba por la venta de petróleo. Pemex, en este sentido, no fue solo una empresa, fue el motor de la economía nacional. Además, su crecimiento implicó la creación de refinerías, terminales de almacenamiento, gasoductos, oleoductos y una red compleja de transporte y distribución que conectó regiones antes aisladas. Generó cientos de miles de empleos directos e indirectos, impulsó el desarrollo tecnológico nacional y se convirtió en un símbolo de orgullo para generaciones de ingenieros, técnicos y obreros mexicanos. A nivel político, también se volvió un tema clave. Cada decisión sobre Pemex, desde su presupuesto hasta su modelo de gobernanza, era vista con lupa, porque tocaba fibras sensibles de la identidad nacional. Defender a Pemex era, para muchos, defender la soberanía de México. Por eso,
Cada intento de reforma, apertura o ajuste generaba un debate profundo entre quienes veían en la empresa un activo estratégico intocable, y quienes advertían sobre la necesidad de modernización. Sin embargo, esta centralidad también trajo desafíos. La dependencia excesiva del petróleo dejó al país vulnerable a los vaivenes del precio internacional del crudo. Cuando el precio bajaba, el presupuesto sufría. Y cuando subía, muchas veces se abusaba del ingreso extraordinario sin pensar en su sostenibilidad. En algunos periodos, la bonanza petrolera ocultó deficiencias estructurales en otros sectores económicos. Aún con sus luces y sombras, Pemex se consolidó como uno de los actores más influyentes del México del siglo XX, no solo en términos económicos, sino como parte fundamental del relato de modernización, justicia social y orgullo nacional. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, el panorama alrededor de Pemex comenzó a cambiar. Lo que había sido símbolo de orgullo nacional, ahora enfrentaba cuestionamientos profundos. La caída de los precios del petróleo, los escándalos de corrupción, el envejecimiento de la infraestructura y una gestión administrativa cada vez más politizada comenzaron a erosionar la confianza en la empresa. En lugar de ser vista únicamente como un motor de desarrollo, Pemex se convirtió también en sinónimo de burocracia, opacidad y rezago tecnológico. Uno de los primeros grandes golpes fue la crisis económica de 1982, en la que México declaró una moratoria en el pago de su deuda externa. Aunque Pemex seguía siendo una fuente clave de ingresos, el país se enfrentaba a un dilema estructural. Cada vez dependía más del petróleo, pero al mismo tiempo no invertía lo suficiente en mantener ni modernizar su empresa estatal. Esto generó un círculo vicioso de sobreexplotación, falta de inversión y rezago competitivo. A lo largo de los años 90, mientras otras empresas petroleras del mundo se transformaban y adoptaban nuevos modelos de eficiencia, Pemex operaba bajo un marco rígido, atado a decisiones políticas. Las utilidades que generaba eran utilizadas para cubrir déficits fiscales, pero poco se reinvertía en exploración, innovación o capacitación. En muchos sentidos, la empresa se convirtió en una caja chica del gobierno federal, lo que afectó su capacidad de planear a largo plazo. Además, comenzaron a surgir escándalos de corrupción y manejo opaco de recursos. El más emblemático fue el llamado Pemex-Gate en 2000, cuando se descubrió que el sindicato petrolero había desviado recursos millonarios a campañas políticas. Este episodio evidenció los vicios de una estructura corporativa que mezclaba intereses sindicales, políticos y administrativos sin controles suficientes. A partir de ahí, la exigencia de transparencia y reforma empezó a cobrar fuerza en la opinión pública. En términos operativos, la empresa también empezó a mostrar signos de desgaste. La producción nacional de petróleo, que había alcanzado su pico histórico en 2004 con más de 3.3 millones de barriles diarios, comenzó a declinar de manera constante. Los grandes yacimientos como Cantarell se agotaban, y no se habían desarrollado nuevos proyectos de exploración con la rapidez y profundidad necesarias. Mientras tanto, los avances tecnológicos en la industria global, como la explotación en aguas profundas o el fracking, quedaban fuera del alcance de una Pemex que operaba con equipo obsoleto, y con márgenes de maniobra cada vez más estrechos. La competencia internacional se intensificaba, y México empezaba a importar cada vez más gasolina, a pesar de ser un país productor de crudo. La empresa, que en su origen representaba autosuficiencia energética y soberanía, ahora dependía de mercados internacionales y decisiones políticas contradictorias. Y todo esto ocurrió en medio de un debate social creciente. ¿Debía Pemex seguir siendo una empresa 100% estatal? ¿Podía modernizarse sin perder su carácter público? ¿Era viable seguir sosteniéndola como estaba? Estas preguntas se intensificarían en la siguiente década, dando paso a reformas constitucionales, nuevas leyes y una transformación sin precedentes en la historia de la industria energética del país. El año 2003 se marcó un antes y un después para la historia de Pemex. Por primera vez desde su creación, la empresa dejó de ser el único actor permitido por ley en la explotación, refinación y comercialización de hidrocarburos en México. A través de una reforma constitucional promovida por el gobierno federal, el sector energético fue abierto a la inversión privada nacional e internacional.
Lo que por décadas fue un monopolio del Estado se convirtió en un mercado compartido, donde empresas privadas podrían competir por contratos y licencias en exploración, extracción, refinación y distribución. La reforma energética de 2013 fue tan ambiciosa como polémica. Sus promotores argumentaban que Pemex ya no tenía los recursos financieros ni la tecnología necesarios para mantener la autosuficiencia energética ni aprovechar al máximo el potencial del subsuelo mexicano. Se necesitaban inversiones millonarias, nuevas tecnologías y alianzas estratégicas. Bajo esta lógica, se abrió la puerta a licitaciones, asociaciones público-privadas y figuras como los contratos de utilidad compartida. La reforma transformó radicalmente la estructura jurídica de Pemex. Dejó de ser un organismo paraestatal para convertirse en una empresa productiva del Estado, con un régimen más flexible y orientado a la rentabilidad. En teoría, esto debía permitirle actuar con mayor autonomía empresarial, reducir su carga fiscal y competir de tú a tú con nuevos jugadores del sector. Además, el gobierno creó organismos reguladores independientes, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, con el objetivo de supervisar el nuevo ecosistema energético con criterios técnicos y no políticos. Pero aunque el diseño legal era ambicioso, la implementación fue desigual. Si bien llegaron nuevas empresas al país, y se llevaron a cabo rondas petroleras con cierto éxito, los beneficios no fueron inmediatos ni masivos, y el imaginario social nunca dejó de percibir a Pemex como el corazón simbólico del petróleo mexicano. Para muchos sectores de la población, esta apertura representó una traición a los ideales del cardenismo, una renuncia al control del Estado sobre los recursos naturales. La narrativa de que el petróleo es de los mexicanos seguía viva, y fue utilizada por actores políticos para cuestionar la legitimidad de los cambios. Además, en los años siguientes, la caída de los precios internacionales del crudo, y los recortes presupuestales afectaron el ritmo de desarrollo de los proyectos energéticos. Pemex, en lugar de fortalecerse, seguía arrastrando una enorme deuda, baja productividad y altos niveles de dependencia fiscal. Aunque ya no era un monopolio, seguía siendo la empresa sobre la que recaía buena parte del discurso público en torno a la soberanía energética. La reforma energética, entonces, generó un nuevo escenario, uno en el que Pemex debía competir, reinventarse y adaptarse a nuevas reglas. Pero al mismo tiempo, seguía cargando con su pasado, con una estructura pesada, con presiones sindicales, y con un simbolismo que iba más allá de la eficiencia empresarial. Era una empresa en transición, atrapada entre la apertura de mercado y la expectativa nacionalista. Y esa tensión se volvió aún más evidente con el cambio de gobierno en 2018, cuando el nuevo liderazgo político propuso una revaloración del papel del Estado en el sector energético, frenando parcialmente la lógica de apertura, y colocando nuevamente a Pemex en el centro de la estrategia nacional. Hoy, a más de 8 décadas de su fundación, Pemex sigue ocupando un lugar central en la conversación pública de México. No solo por su historia o sus cifras, sino por lo que representa. La empresa ha dejado de ser únicamente una productora de petróleo, es un campo de batalla simbólico donde se cruzan ideas sobre soberanía, modernización, justicia social, eficiencia económica y visión de país. En términos operativos, Pemex enfrenta retos monumentales. Es una de las petroleras más endeudadas del mundo, con una carga financiera que limita su capacidad de inversión y renovación tecnológica. Sus niveles de producción se han estabilizado, pero siguen por debajo del potencial que tenía hace 2 décadas. Las refinerías nacionales operan por debajo de su capacidad total, y aún se depende en gran medida de la importación de gasolinas. A esto se suma la presión ambiental. En un mundo cada vez más enfocado en la transición energética, la reducción de emisiones y las fuentes renovables, una empresa basada en hidrocarburos enfrenta el dilema de adaptarse o quedar rezagada. México ha tardado en alinear su estrategia energética con las metas globales de sostenibilidad, y en ese panorama, Pemex tiene un papel contradictorio, es a la vez una necesidad económica y un freno estructural al cambio. No obstante, el gobierno actual ha reafirmado su confianza en Pemex como una palanca de desarrollo. Se han destinado recursos públicos para su rescate financiero, se ha apostado por ampliar su capacidad de refinación, con proyectos como la refinería de Dos Bocas, y se ha retomado el discurso nacionalista que posiciona a la empresa como eje de la autosuficiencia energética.
Para algunos, esto representa una defensa legítima del interés nacional. Para otros, un retroceso frente a las necesidades de modernización y diversificación. En medio de ese debate, la identidad de Pemex permanece en tensión. ¿Debe operar como una empresa moderna, competitiva y con estándares internacionales? ¿O debe priorizar su papel social y simbólico, aunque eso implique costos económicos? ¿Puede hacer ambas cosas a la vez? En las aulas, en las estaciones de servicio, en los discursos presidenciales y en las calles, el nombre de Pemex sigue generando eco. Y ese eco es un recordatorio de que las empresas del Estado no solo se miden en números, sino también en la forma en que se integran al imaginario colectivo. La historia de Pemex es también la historia de las aspiraciones, errores, aciertos y contradicciones de México. Recordar el decreto que le dio vida no es solo un ejercicio de memoria institucional. Es un buen momento para preguntarnos qué queremos hoy de esa empresa que alguna vez representó el sueño de un país que buscaba controlar su destino energético.